dijera algo. Y yo quiero decir algo porque me gusta hablar. Amén. Primero, no sé cómo cantan Los Ángeles, pero creo que se acercan un poco a lo que canta Carlos Mora. Amén. Amén. Segundo, el privilegio es nuestro de estar aquí. Gracias por invitarnos y que llevemos la palabra de Dios a todas partes, hermanos. Les felicito porque ustedes son un grupo de personas especiales y valientes. Y como dice la poesía, tu espada levanta, sé fuerte y tenaz. Hoy dile con fuerza a la raza caída, yo soy adventista y estoy por Jehová. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Sí, realmente es un privilegio para nosotros predicar la palabra del Señor y donde quiera que nos invitan, allí vamos para predicar la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes porque han venido para escuchar a este instrumento. No tenemos ningún mérito, ningún valor. El mérito pertenece a Dios. A Él sea la gloria y la honra. Le damos la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. Ellos hablan inglés, pero ahí tienen una traductora especial. Gracias por la traducción. Podía haber estado acá traduciendo, pero era un poquito más complicado para mí también, así que le pedimos que ella le tradujera allí personalmente. Pero sean bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. También la hermana que está allí al lado, que el Señor me les bendiga. Gracias por estar aquí, bienvenida. Contento que estén con nosotros, a cada uno de las visitas que están aquí con nosotros. Y al hermano Miguel Ulloa, que ha venido desde Orlando por allá para visitarnos. Él se enteró que íbamos a estar aquí y hace tiempo no nos veíamos. Es nuestro hermano y amigo desde Cuba. Trabajamos allá y vivimos juntos en la misma iglesia por mucho tiempo. Y siempre compartimos por internet distintos momentos de comunicación. Y él se enteró que íbamos a estar aquí, así que dijo, voy a estar allá con mi hermano y amigo. Así que gracias, Miguel, por venir con tu esposa y tu hijo. Bienvenidos y gracias por esa deferencia con nosotros. Esta mañana quiero pedir la bendición de Dios para estudiar su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, suplicamos que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo toque nuestras mentes y nuestros corazones. Que sea tu palabra poderosa. No hay poder en nuestras palabras, solamente en la palabra de Dios. Por eso pedimos que toques los corazones, las mentes de cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos mueva para ser fieles a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 3:21. Déjenme ver si nos ponemos en comunicación con el equipo. Ahí está. No sé si le pusieron a la computadora el transmisor, porque no veo qué está pasando acá. Quisiera que todos tengan allí la información. ¿Está colocado? Estas cosas de la comunicación y la internet y todo esto es un pequeño comunicador que se le pone allí. Desde aquí no sé cuál es porque les he dado 3 diferentes memorias. Sí, es ese. Gracias. Estas cosas de la electrónica siempre. Ese es el comunicador, póngalo allí en el USB. Sí, yo sé lo que está pasando, es que hay uno con el PowerPoint y el otro que tenía la información del introito. Saca uno. Ahí está. Muy bien. Listo. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 3:21.
al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La palabra de Dios es poderosa y dice allí algo que a mí me impresiona. Al que venciere, así como yo he vencido. Compara nuestra victoria con la victoria de Jesús. Si usted busca en las iglesias del Apocalipsis, allí en las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 de Apocalipsis hasta el capítulo 3, yo las iba a leer algunos pasajes, pero ya el tiempo se nos está yendo, así que lo voy a decir con mis palabras. El capítulo 2 menciona las 7 iglesias del Apocalipsis, o las 7 iglesias que representan la historia de la iglesia cristiana a través del tiempo. Y a cada una de estas iglesias, el mensajero, el testigo fiel y verdadero, le dice al que venciere, y a cada uno le da una promesa diferente. Estarás conmigo en el reino, pondré tu nombre en la frente, un nombre nuevo, lo haré columna en el reino de Dios. Diferentes promesas al que venciere. Quiere decir que cada uno de los periodos de la historia de la iglesia, cada una de las personas que han vivido en los diferentes periodos de la historia de la iglesia han tenido que vencer. Han sido momentos en los cuales se ha pedido la victoria de cada uno de los cristianos. Pero en Apocalipsis 3:21 hay algo especial. Dice: al que venciere, así como yo he vencido. Así que compara nuestra victoria con la victoria de Jesús. Me pregunto, ¿será que nosotros podemos vencer así como venció Jesús? ¿Será que Jesús era igual que nosotros? Porque si se compara la victoria de Jesús con mi victoria, significa que yo soy igual que Jesús, o Jesús era igual que yo, y podemos vencer así como Él venció. Pero generalmente se nos ha dicho que Jesús era Dios. Se nos ha dicho que Jesús era el Hijo de Dios. Y que cuando vino a la tierra, Él era 100% Dios y 100% hombre. También algunos piensan que era 50% Dios, 50% hombre. Otros piensan que Jesús era parecido al hombre, pero no era exactamente igual que el hombre. Algunos piensan que Jesús tenía poderes sobrenaturales que nosotros no tenemos. Pero ¿por qué dice allí al que venciere así como yo he vencido? Significa que nosotros podemos vencer así como Jesús venció. Pero si Jesús tenía en su naturaleza algún poder que nosotros no podemos tener, no es justo que ahora Jesús diga al que venciere como yo he vencido. Porque Jesús tenía un poder que nosotros no podemos tener. ¿Me hago claro? Por ejemplo, si ahora Jesús dijera, sale volando de pronto con su poder de Dios y dice: venid en pos de mí, ¿cuántos podemos seguirle? Nadie puede seguirle, porque nosotros no podemos volar, nosotros no podemos salir detrás de Jesús volando en el aire, porque Él tendría un poder que nosotros no podemos tener. Por eso me preocupa que dice aquí que al que venciere, así como yo he vencido. ¿Jesús era igual que yo o era diferente a mí? Y esta es la pregunta que queremos responder un poquito esta mañana, y es de vital importancia, porque nosotros tenemos que estar seguros de que podemos vencer. Tenemos que saber si podemos vencer. ¿Y qué es lo que hay que vencer? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Tenemos que vencer el pecado. ¿Qué dije que tenemos que vencer? El pecado. Vamos a ver un poquito quién era Jesús antes de venir a esta tierra. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Quiero decirles, antes de seguir, que iba a cantar esta mañana, pero no quería quitarle más tiempo al tema. Y agradezco a Dios por los especiales y la música de esta mañana maravillosa. Esta iglesia tiene una música muy buena. Felicito a los jóvenes que están aprendiendo y desarrollando sus dones musicales. Y por supuesto a Carlos Mora, que su voz es poderosa para alabar el nombre de nuestro Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1.
En el principio era el verbo. ¿De quién está hablando aquí Juan? De Cristo. En el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús, y dice que Jesús, antes de estar en esta tierra, era Dios. Él estaba con Dios y Él era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Así que Jesús es el creador. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo con eso? Palabra de Dios, lo dice San Juan. Y pudiéramos buscar otros textos con respecto a esto. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 7, nos dice también algo acerca de Jesús. Del versículo de 2 en 5, de 2 en lo adelante. 2, 5 en lo adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en lo adelante. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que ahí dice que Jesús era Dios y que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? De su poder divino. Él se despojó de todos sus atributos divinos, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisapiencia. Él se despojó de todos sus poderes divinos para hacerse hombre. ¿Ok? ¿Estamos claros? Jesús, cuando vino a la tierra, se hizo hombre. Lo dice allí en Filipenses cuando acabamos de leer, y también lo dice en muchos versículos que vamos a estar viendo esta mañana. Pero dice que se despojó, dejó todos sus poderes de Dios para hacerse hombre. Y estábamos leyendo en San Juan capítulo 1, el versículo 14, dice que este verbo, el versículo 1, San Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo del versículo 1 se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo es Jesús, que era Dios, se hizo ¿qué? Carne. Se hizo carne. Tengamos en cuenta cada palabra que estamos diciendo. Se hizo carne. Ahora, ¿qué tipo de carne se hizo Jesús? Algunos piensan que Jesús se hizo igual que Adán antes del pecado. Naturaleza prelaxaria. Antes del pecado de Adán, Adán tenía una naturaleza diferente a su naturaleza después del pecado. Después que pecó, su naturaleza se transformó. ¿Estamos entendiendo? Pero los que dicen que Jesús se hizo carne, los que quieren finalmente aceptar Jesús era Dios, se hizo hombre, se hizo carne, pero se hizo carne igual que la de Adán antes del pecado. Antes que él pecara, él tenía una naturaleza diferente a después de pecar. Él no puede haberse hecho igual a nosotros después del pecado. Vamos a ver, porque la palabra de Dios es la que tiene que decirnos a nosotros lo que queremos decir. No podemos decirlo nosotros, tiene que decirlo la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y este versículo lo vamos a estar estudiando esta mañana un poquito. Romanos capítulo 8, versículos, el 3 vamos a ver un poquito ahora. 8:3, que fue la lectura bíblica esta mañana. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice que Jesús, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Carne de pecado. Pero algunos dicen, párate. No dice que es igual. Semejanza.
Por lo tanto, no es igual. Fíjate que semejanza no es igual. Dicen algunos predicadores, dice allí semejanza de pecado. ¿Qué significa la palabra semejanza? Vamos a ver algunas evidencias textuales y algunas evidencias lingüísticas para comprobar qué significa la palabra semejanza. ¿Será que semejanza significa diferente o significa igual o significa parecido? ¿O qué significa la palabra semejanza? En los textos que allí se mencionan, no los voy a buscar acá para ahorrar el tiempo, dice Hechos 14:1. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciéndola en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Recuerdan la historia cuando Pablo empezó a hacer milagros allá en aquella ciudad, y Pablo entonces se levantó diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Querían adorar a Pablo y a su compañero, y entonces dijo: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Sería que Pablo era parecido a los hombres o era diferente a los hombres? La palabra es la misma, semejante. Dice que Pablo dijo: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y allí en Filipenses, donde leímos anteriormente, el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante, otra vez la palabra, semejante a los hombres. Así que los versículos que hemos leído nos dicen, el contexto dice que significa igual, porque Pablo era hombre igual que los que estaban allí con él. Y él dijo: nosotros somos hombres semejantes a vosotros. ¿Y qué está significando? Somos hombres iguales a ustedes. Muy bien, esa es la evidencia textual. Vamos a la evidencia lingüística, es decir, la evidencia del idioma original con que se escribió el Nuevo Testamento. Se escribió en griego, por eso buscamos el griego, para ver qué significa la palabra en su idioma original. ¿Qué significa la palabra semejanza o semejante cuando se escribió en griego? La palabra era homoiomati. Y esa palabra, homo, que es la primera parte de la palabra homoiomati, significa igual. De donde viene homogéneo, homosexual, significando del mismo género, del mismo sexo. ¿Ven ustedes el origen de la palabra? Homo significa igual, homoiomati. Esa es la palabra semejanza en griego. A diferencia de hetero, que es heterosexual o heterogénero o diferentes palabras que se pueden utilizar, pero significa diferente. Así que homo es igual y hetero o hetero es diferente. Por lo que vemos en la evidencia lingüística que la palabra original con que se escribió semejanza significa, ¿qué cosa? Igual. Así que cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 3, que dice, a ver, ¿dónde estamos? Me pasé, quería volver atrás, aquí está. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿qué significa? Igual, en carne de pecado. Así que dice que Dios envió a su Hijo en carne de pecado, en otras palabras, naturaleza pecaminosa. Eso nos asusta un poquito, porque entonces decimos: entonces Jesús era pecador. No puede ser, porque Jesús no podía ser pecador para podernos salvar. El problema está en que tenemos que entender qué significa esto y qué cosa es el pecado, y por eso tenemos que estudiar un poquito esta mañana algunas evidencias textuales de la palabra de Dios para ver qué está significando. Y quiero compartir con ustedes algunas notas del espíritu de profecía para confirmar lo que estamos estudiando. Porque estamos viendo en la Biblia que Jesús vino con una naturaleza de carne y con una naturaleza de carne de pecado. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que saber qué significa esto. Que Jesús vino con una naturaleza de pecado, de carne de pecado. Vamos a ver qué significa esto, qué dice el espíritu de profecía acerca de esto. Deseado de toda la gente, página 16. Esta mañana dijimos que todo hay que comprobarlo a la ley
y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si yo les doy una explicación mía acerca de lo que significa la naturaleza de pecado que traía Jesús, puede ser que les diga un disparate, o puede ser que diga algo que no es real. Pero yo quiero que el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo me diga lo que esto significa. Vamos a ver, deseado a toda la gente, página 16. Satanás representa la ley divina de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Número 1, hay una acusación de Satanás contra Dios y el hombre. El hombre no puede obedecer tus preceptos, no se puede obedecer la ley de Dios. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Y vayan viendo lo que está diciendo. Concéntrese por favor en lo que estamos estudiando esta mañana, porque necesitamos entender este tema. Es de vital importancia para que tú puedas vencer el pecado. Porque ese es el problema. Al que venciere, así como yo he vencido. Y necesitamos entender que así como Jesús pudo vencer el pecado, tú y yo podemos vencer el pecado. Pero necesitamos entender y necesitamos concentrarnos en el estudio de esta mañana. Necesita también que la reforma por salud es importante para que la mente esté clara y podamos entender. Así que alimentémonos bien. Pero esta mañana usted desconcéntrese del mundo y de las cosas que están a su alrededor. Concéntrese en el estudio teológico que estamos haciendo esta mañana. Es un estudio profundo, me entiendo, pero necesario, importante para nuestra salvación. Dice Jesús debía desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, igual a nosotros, como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Así que es un ejemplo de obediencia. No solamente es nuestro sustituto, porque algunos predicadores presentan a Cristo como sustituto, pero Él es nuestro ejemplo de obediencia. Así como Él obedeció, es necesario que nosotros obedezcamos. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza. No la naturaleza de los ángeles, no otro tipo de naturaleza, tomó nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes. Sigue la cita. Por lo cual convenía que en casi todo, yo estaba viendo si estaban dormidos. Por lo cual convenía que en todo fuese semejante a nosotros, sus hermanos. Está hablando de nosotros, los hombres. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en ese detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Si nosotros tuviéramos que pasar por una prueba, una tentación que Jesús no pasó, Él no podría socorrernos. Mira, aquí lo dice. Por lo cual Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos. Y no ejerció a favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Él tenía como Dios. ¿Dice así? ¿Dice así? Venció en la fuerza que Dios le daba. Él no venció con su propia fuerza de Dios. Él venció con la fuerza que Dios le daba, como tú y yo podemos recibir de parte de Dios. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. La vida de Jesús testifica que para ti y para mí también es posible obedecer la ley de Dios. No quiero dejarles con una sola nota del Espíritu de Profecía, quiero darles evidencia suficiente, porque quiero que hoy se desenmascare el engaño de la nueva teología. El sábado pasado yo estaba escuchando a un pastor cerca de aquí predicando un tema acerca de el pecado, la naturaleza de pecado que nosotros tenemos, y él decía: nosotros nacimos pecadores y por eso pecamos. No podemos evitar pecar porque nacimos pecadores. Así que nosotros traemos una herencia, por ejemplo, de adúlteros,
de mentirosos, de ladrones, de asesinos. Traemos una herencia de familia de atrás que no sabemos cuántas cosas de pecado hicieron, y esa herencia está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, y por eso nosotros pecamos, porque lo traemos en la sangre. Y eso puede ser verdad, pero se olvida que Jesús también lo traía. Y vamos a verlo más adelante. Vamos a ver esta cita, deseada por la gente, páginas 92 y 93. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acabada, no podía ser acatada en nuestra humanidad. Es decir, Satanás dijo, el ser humano no puede guardar la ley de Dios mientras esté en carne de pecado. Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado, porque algunos dicen, la naturaleza de Adán antes del pecado es la que tenía Jesús, no la naturaleza después del pecado. Estamos demostrando eso. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador antes de su naturaleza de pecado, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. Está diciendo la naturaleza que tenía Adán y las condiciones que tenía antes del pecado. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Lo subrayé para que lo tengan en cuenta, porque algunos dicen, no, Jesús traía ¿cómo se llama? No, él traía los defectos, los problemas heredados físicos de Adán, pero no del pecado espiritual, no las cosas espirituales. Él solamente era se me olvidó la palabra, inocentes, las características inocentes de la decadencia, del pecado, otras palabras. Pero dice aquí que él había perdido fuerza física, mental y valor moral. Tiene que ver con la parte espiritual del pecado. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. ¿Qué naturaleza tomó? Dice, las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de la degradación. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Él no tomó solamente unas cosas sí y otras no, y fue librado de las consecuencias del pecado, y él no tenía inclinaciones al pecado. No, él tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que él no haya soportado. No tenemos que soportar nada que él no haya soportado. Hermanos, el problema está en que si nosotros recibimos una tentación que Jesús no tuvo que pasar, no tuvo que soportar, entonces Jesús no es nuestro ejemplo. Porque es fácil para él haber soportado tentaciones que eran fáciles para él porque él era Dios o él tenía una naturaleza diferente. Pero si yo estoy soportando una tentación, dice allí que Jesús también la pasó. Vamos a ver un poquito más. ¿En qué contraste se hallaba el segundo Adán? Review Herald, 28 de julio de 1874. Cuando entra en el sombrío desierto para hacer frente a Satanás sin ayuda alguna, la raza humana había ido disminuyendo en estatura y vigor físico desde la caída y hundiéndose más y más en la balanza del valor moral hasta el momento en que Cristo vino a la tierra. Y Cristo debía llegar hasta donde el hombre caído estaba. ¿Ok? Hasta donde estaba el hombre caído para levantarlo. Tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración de la raza. El que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros. Se humilló hasta las mayores profundidades de la miseria humana a fin de poder estar calificado para llegar hasta donde el hombre estaba y elevarlo de la degradación en que lo había sumido el pecado.
Creo que está bastante claro lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de la naturaleza de Cristo. Él fue hasta las profundidades de la humanidad. Él llegó hasta la naturaleza degenerada del ser humano. Él no tomó una naturaleza con ventaja con nosotros. Él tomó nuestra misma naturaleza. Y dice, cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre en su conflicto con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Jesús fue igual que tú, igual que yo. Tenía tu naturaleza, tenía mi naturaleza. Era hombre 100% y sintió las mismas tentaciones que tú y yo tenemos que soportar. El asunto está en que nosotros pensamos que si Jesús tenía nuestra naturaleza, entonces Jesús era pecador. Porque pensamos que tener una naturaleza pecaminosa es pecado. Pero en verdad, tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. No es pecado haber nacido como hombre, como herederos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. El problema está en el concepto que tenemos de pecado. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es mi naturaleza con que yo nazco. Es decir, cuando yo nazco, yo soy culpable delante de Dios por haber nacido con una naturaleza caída. Yo soy culpable delante de Dios por el pecado que cometió Adán. Bueno, esa es la teoría del pecado original que introdujo San Agustín, un sacerdote católico, un monje católico, lo introdujo en la iglesia. Y esa doctrina del pecado original se ha introducido también en nuestra teología. Y entonces pensamos que cuando nosotros nacemos culpables del pecado de Adán y somos merecedores de la muerte. Por ejemplo, esa doctrina del pecado original dice que cuando un niño nace, si no se bautiza rápido y muere perdido para siempre sin haber cometido un solo pecado. Eso dice la doctrina del pecado original. Sería Dios bastante injusto, porque el niño que nació no cometió ningún pecado. Solamente por haber nacido en este mundo ahora es culpable de muerte. Pero esa es la doctrina del pecado original introducida por San Agustín en la teología cristiana y también se ha introducido en nuestra iglesia. Y pudiéramos hacer la historia de cómo se introdujo en nuestra iglesia a través de Desmond Ford y otros que traicionaron la doctrina adventista, pero no tenemos tiempo para ver eso ahora. Ahora, el haber nacido con una naturaleza pecaminosa no es pecado. Tú no eres culpable por haber nacido con una naturaleza pecaminosa. Es cierto que nacemos con una naturaleza debilitada. Es cierto que nacemos con una naturaleza que le gusta el pecado. Es cierto que nacemos con una naturaleza inclinada hacia el pecado, pero no es culpable de pecado hasta que cometes pecado. O, ¿qué dice Juan capítulo 3, versículo 4? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. El pecado no es la naturaleza con que tú naciste. El pecado es cuando transgredimos la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Cuándo pecó Adán en el Edén? Ni siquiera fue cuando él se separó de Dios, porque algunos dicen, no, el pecado de Adán no fue haber comido de la fruta, el pecado de Adán fue que se separó de Dios, y cuando se separó de Dios ya estaba en pecado. La ley decía, el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces no es el día que tú se separes de Dios, es el día que comieres. Pero sin embargo, ni siquiera cuando Adán comió de una fruta, era pecado. ¿Qué cosa consistió el pecado? En que él comió sabiendo que era prohibido comer. El pecado estaba en que él sabía lo que era bueno y no lo hizo, sabía lo que era malo y lo hizo. El pecado está en que tú sabes lo que es pecado y lo haces. Así que el pecado es una decisión que nosotros tomamos. El pecado no es la naturaleza con la que nosotros nacemos. Adán pecó cuando él supo que estaba desobedeciendo la ley de Dios. Ahora, la tentación no es pecado. Pero nosotros pensamos que la tentación es pecado.
Les invito a buscar en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Yo sé que el tiempo está pasando, pero ¿saben una cosa? Tengo una buena noticia para ustedes. Hay almuerzo aquí, ¿verdad? Entonces no hay apuro. Podemos tomar unos minutos más para estudiar la palabra de Dios y luego vamos a almorzar todos tranquilitos. Así que no se preocupen porque el almuerzo está seguro. Yo creo que este tema es de importancia para nuestra vida espiritual. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice allí: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entre paréntesis, es una evidencia de que Jesús, cuando vino a la tierra, se despojó de su naturaleza divina, porque si no, no podría haber sido tentado por el diablo, porque dice que Dios no puede ser tentado. Así que Él no vino como Dios. ¿Se dan cuenta? Vino como hombre, como tú y como yo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice allí, y sigue diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia naturaleza, es la palabra allí que pudiéramos utilizar, cuando de su propia carne, cuando de su propia naturaleza, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está hablando de ¿qué? De la tentación. Somos seducidos por nuestra propia naturaleza. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuándo es el pecado? Cuando sientes la tentación. Cuando cedes a la tentación y entonces haces lo que dice que era malo hacer, prohibido hacer. Eso es pecado. El pecado es cuando la tentación, sucedes a la tentación y nace entonces el pecado. ¿Se dan cuenta? No es la tentación no es pecado, sino que es cuando tú cedes a la tentación y allí nace el pecado. Lo leo nuevamente. Entonces la concupiscencia, versículo 15, después de haber concebido, da a luz el pecado, nace el pecado después de ceder a la tentación. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que el pecado no es, la tentación no es pecado. El problema es que algunos dicen, pero Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces solamente por mirar podemos pecar. Sí, es cierto que podemos pecar, pero fíjense lo que dijo Jesús. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. La ley de Dios dice, no codiciarás. Así que el mirar no es pecado. El pecado es codiciar. ¿Estamos claros? La tentación no es pecado. El problema es ceder al pecado. Lo mismo puede ser mental, porque podemos ceder mentalmente al pecado y comenzar a tener pensamientos de lujuria, de placer en nuestra mente. Entonces estamos pecando en la mente. Pero si nosotros miramos y no cedemos a la tentación de pensar lujuriosamente, no pecamos. Por lo tanto, la tentación no es pecado. No es pecado que las aves vuelen sobre tu cabeza. El pecado es permitir que hagan nido sobre tu cabeza. La tentación son las aves que están volando, ¿verdad? Alrededor tuyo. Pero nosotros no tenemos que permitir que se asienten y que den origen al pecado. Yo sé que a veces nos podemos seguir haciendo preguntas. Miren, Romanos 5:12, pueden buscarlo ahí en su Biblia. Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. ¿Dice así? ¿Cómo dice? El problema es que nosotros pensamos que todos pecaron por el pecado de Adán. Pero dice allí que la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron, cuanto todos decidieron pecar. No es por cuanto todos nacieron pecadores. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos decidieron pecar, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios es clara en esto. Ahora, cuando usted analiza el capítulo más difícil para muchas personas con respecto a esto, que es Romanos capítulo 7, allí empieza la tragedia humana, la tragedia del cristiano.
¿Saben por qué? Porque queremos justificar nuestros pecados. Queremos justificar lo que hacemos. Y queremos decir, yo soy pecador porque tengo una naturaleza pecaminosa y Dios tiene que aceptarme con esta naturaleza pecaminosa. Y cuando Él venga, me va a transformar. Cuando Cristo venga, entonces va a cambiar esta naturaleza y ya yo no voy a pecar más. Esa es la nueva teología y es un engaño de Satanás. Romanos 7 dice que Pablo está diciendo ahí, ustedes pueden buscarlo en Romanos capítulo 7, versículos 14 en lo adelante. Yo no puedo leerlo esta mañana porque el tiempo se acaba. Y dice él que lo que hago no lo entiendo, porque el mal que no quiero, esto es lo que hago. Y el bien que no quiero, eso hago. Entonces dice él, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo hacia la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Pablo está clamando porque dice, tengo una naturaleza pecaminosa que se inclina hacia el pecado, que me atrae hacia el pecado y yo no sé cómo voy a vencer esta naturaleza pecaminosa. Pero entonces dice, gracias a Dios por Cristo Jesús. Ahora está la cosa. El capítulo 8, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora decimos, gloria a Dios. Yo acepté a Cristo Jesús y no hay condenación para mí. Aunque vuelva a pecar, no importa, porque yo estoy en Cristo Jesús. Y así dicen la mayoría de los evangélicos. Los evangélicos dicen, tú lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús. Mientras tú aceptes a Jesús, si tú pecas y sigues pecando, no importa, porque tú aceptaste a Jesús como tu Salvador y Él te va a seguir perdonando y te va a salvar aunque tú estés en el pecado. Él te va a salvar aunque tú estés pecando. Naturaleza, eso es falso. Eso es una teología falsa, una teología diabólica. Leemos nuevamente 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es estar en Cristo Jesús? Muy bien, el versículo sigue diciendo, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿qué cosa es estar en Cristo Jesús? El apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué cosa es estar en Cristo? Estar crucificado con Cristo. Con Cristo estoy. Los que están en Cristo no son condenados. Claro, porque con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la promesa y eso es estar en Cristo Jesús. Y también dice algo más acerca de cosas estar en Cristo Jesús. Y está en Corintios, Primera de Corintios 2:16. No, ese no es el versículo. 5:17. Perdón. Sí. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es haber muerto a la carne, es haber muerto al pecado, es haber muerto a la naturaleza pecaminosa. Y si usted busca en Romanos capítulo 7, que estábamos analizando, donde Pablo dice que tengo una ley del pecado que me lleva cautivo hacia la ley del pecado y de la muerte, el capítulo 7, versículo 1 hasta el 5, hasta el 6, dice lo que Pablo estaba queriendo decir. Y yo no lo voy a leer, pero dice que cuando una mujer está casada no puede juntarse con otro hombre porque sería adulterio. Pero cuando ese hombre muere, entonces la mujer está libre para casarse con otro. Y está diciendo, dice él allí en el versículo 6, vamos a leerlo. Versículo 6, versículo 5. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, de la carne. Hermanos,
Cuando nosotros morimos a la carne, cuando nosotros hemos muerto al viejo hombre, entonces somos libres de la ley del pecado y de la muerte, de la naturaleza pecaminosa que nos lleva cautivo hacia el pecado. ¿Cómo podemos ser libres de esa naturaleza que nos lleva, que nos atrae, que le gusta el pecado? Muriendo a la vieja naturaleza, muriendo a la carne, como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero el versículo 2 del capítulo 8 dice el poder de esta ley. 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Podemos ser libres de la ley de la naturaleza que nos lleva hacia abajo, hacia el pecado. ¿Cómo? Por la ley del Espíritu de vida que ha sido implantada en nuestros corazones. Porque la ley del Espíritu de vida es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros pensamos que la ley del pecado y de la muerte es más poderosa que el Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice que cuando el pecado era poderoso en nosotros, más poderoso fue la gracia de Cristo Jesús para transformarnos y librarnos del pecado. No es para salvarnos en el pecado, es para salvarnos del pecado. Esa es la gracia de Cristo, ese es el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado en la carne. Algunas veces pensamos, es que allí dice la ley del pecado, la ley que está en mis miembros, la ley de mi carne. ¿Será que esta carne piensa, siente pecado? ¿Es pecado la carne, un pedazo de dedo, un pedazo de carne, la sangre? No. El pecado son los pensamientos. La mente, la carne pecaminosa es la mente pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Dónde está el pecado? Es la mente, no es la carne, no es la sangre. Esto no siente nada, esto es biológico, pero no es espiritual. Y el pecado es un problema espiritual y es un problema de la mente que tiene que ser transformada, un problema de la mente carnal que tiene que ser entregada a Cristo Jesús y que Cristo Jesús tiene que reinar en nuestra mente. Hay unos versículos que he estado pasando por alto y quisiera compartirlo con ustedes, pero el tiempo se me ha ido. Voy a leerles este versículo. Dice aquí, Romanos capítulo 1 Corintios 2:16. Vamos a este versículo antes de terminar. 1 Corintios 2:16. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. La mente pecaminosa nos lleva ¿hacia dónde? Hacia el pecado. La mente de Cristo nos lleva hacia la victoria. Y dice que nosotros, los que hemos muerto a la carne, los que nos hemos entregado a Cristo Jesús, ya no tenemos la mente pecaminosa, sino que ahora podemos tener la mente de Cristo. Y Cristo dice: el que venciere así como yo he vencido. Para vencer así como Jesús ha vencido, ¿qué tenemos que hacer? Tener la mente de Cristo. Pero no es tan sencillo, es decir, no es imposible. Dice allí también, Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Y ya estamos terminando. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Parece que puse el versículo, una cita equivocada. El versículo dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pueden buscar ese versículo. Para que por las promesas de Dios llegásemos a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina,
¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Podemos participar de la naturaleza divina, porque Jesús nació diferente a nosotros, ¿verdad? Y ahí está el asunto, que nosotros decimos, pero Jesús no tenía mi naturaleza porque Jesús nació diferente a mí. Cuando Jesús nació, ¿nació de quién? De María. ¿Y quién era su padre? El Espíritu Santo. José no era el papá de Jesús. Él nació de María, de la carne, nació de María, eso está en Gálatas 4 y 5. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que Jesús nació de mujer. Y cuando vemos la herencia de Jesús a través de María o a través de José, porque los dos eran del linaje de David, tenían personajes tan ilustres como Rahab la ramera. ¿Qué traía en su sangre? Lo mismo que nosotros. David, ¿cómo era David? Mentiroso, asesino, adúltero, todas esas cosas que podemos decir de David. ¿Saben? Tenía también a Manasés. Manasés era el linaje de Jesús. ¿Saben ustedes quién fue Manasés? El más terrible de todos los reyes de Israel. Y este hombre fue el más idólatra, que metió de idolatría en el pueblo de Dios. Terrible. Todos estos personajes están en el linaje de Jesús. Esa es la sangre, esa es la naturaleza que traía Jesús. Pero él cuando nació, nació de María, pero también nació ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Y él le dijo a Nicodemo, no te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Amén. Jesús nació de la carne, pero también nació del Espíritu. Y el Espíritu, él tenía una mente espiritual. Él era controlado por el Espíritu Santo. Él tenía la naturaleza espiritual a través del Espíritu Santo. Y tú y yo podemos tener también la naturaleza de Cristo. Podemos tener la naturaleza y la mente de Cristo. Podemos ser participantes de la naturaleza divina por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo tomará poder de nuestras vidas. Tomará el control de nuestra naturaleza y podremos decir como el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, Cristo Jesús. Amén. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, no digas más que tú no puedes vencer el pecado porque tienes una naturaleza pecaminosa. No digas más que tú pecas porque tú tienes una naturaleza baja, pecaminosa, porque tienes una herencia, porque tú naciste pecador. Tú y yo pecamos porque queremos pecar, porque es una decisión que tomamos cada día, porque nosotros podemos morir al pecado, porque nosotros podemos morir a la carne, porque nosotros podemos nacer nuevamente en Cristo Jesús, porque aquel que ha nacido en Cristo Jesús es una nueva criatura y ya las cosas viejas de la naturaleza pasaron y el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no digas más que tú puedes pecar y que vas a seguir pecando porque tu naturaleza es caída. Cristo también trajo una naturaleza caída. Cristo también traía una naturaleza pecaminosa, pero Él se entregó completamente al poder del Espíritu Santo y Él pudo vencer así como tú y yo podemos vencer. El Señor Jesús te promete, estarás conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Yo quiero hacerle un llamado esta mañana a cada uno de ustedes, porque saben, necesitamos tomar la decisión. El asunto de pecar o dejar de pecar es una decisión que necesitamos tomar. Es una decisión que necesitamos hacer cada día. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. No podemos hacerlo hoy y ya para toda la vida. Cada día tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a la naturaleza pecaminosa. Cada día tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo. Cada día tenemos que entregarnos. Cada día tenemos que decir, Señor, yo solo no puedo. Y dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos que estar dispuestos a entregarnos a Cristo Jesús hasta la muerte. Tenemos que estar dispuestos a ser lavados por la sangre de Cristo Jesús, pero también tenemos que estar dispuestos a obedecer como obedeció Cristo Jesús.
sé si tú quieres vencer el pecado, porque a veces el pecado nos gusta. Queremos seguir acariciando el pecado, queremos seguir jugando con el pecado. Y finalmente decimos: Señor, tú eres amor, tú me conoces, tú sabes que yo te amo. Y yo peco porque tengo esta naturaleza, Señor, pero tú me vas a perdonar. Hermanos, el diablo quiere hacernos creer que no podemos vencer. El diablo quiere hacernos creer que no podemos vencer esta naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que Cristo Jesús salga del lugar santísimo. Y Jesús no va a salir del lugar santísimo hasta que tú y yo hayamos vencido la naturaleza pecaminosa. Porque la purificación del santuario es la purificación de tu cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente. Y cuando hayamos purificado, cuando Cristo Jesús pueda haber purificado nuestras vidas, nuestra mente, entonces Él podrá salir del santuario. Y ya no habrá más pecados que vayan hacia el santuario, porque ya todos los pecados, el que es justo sea justo y el que es impío siga siendo impío. Se acabó. Pero eso es cuando tú y yo podamos vencer el pecado. Y Cristo Jesús está esperando por ti y por mí, para que podamos entregarnos completamente y vencer esta naturaleza pecaminosa. Quiero terminar. Si ustedes quieren repetir conmigo Romanos capítulo 8, versículo 35 en lo adelante. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero vencer. Señor, yo quiero ser un vencedor y quiero sentarme contigo en el trono. Yo quiero que tú repitas conmigo Romanos capítulo 8, versículo 35 en lo adelante. Y los que quieran hacer esta entrega al Señor, quiero que se pongan de pie para repetir esta promesa a Dios. Romanos 8, 35. Puedes repetir conmigo, dice allí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, amén, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Podemos ser más que vencedores. ¿Cuántos creen que podemos vencer? Gloria a Dios. Yo quiero tener una oración de dedicación, una oración para pedirle al Señor que nos dé el poder del Espíritu Santo, para que transforme nuestras vidas y para que esta iglesia, ustedes, la voz del remanente, es un nombre bastante pretencioso. Ojalá que podamos ser la voz del remanente. Amén. Porque representemos dignamente a Cristo Jesús. Porque seamos realmente el remanente. Si tú quieres ser parte de este remanente, yo te invito a que vengas al frente. Vamos a orar aquí de rodillas, todos juntos. Vamos a orar aquí juntos. El enemigo va a estar atacándote constantemente, de dentro de tu naturaleza, de fuera de tu naturaleza. El enemigo va a estar atacando al remanente de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia. Vamos a estar recibiendo ataques de todas partes. El enemigo dice que se airó contra el remanente y salió a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No te asombres de que estés en medio de una batalla. Acérquense, acérquense, los que quieran que oremos por ustedes, para que el Señor esta mañana transforme nuestras mentes, nos ayude a vencer y nos ayude a mantenernos como parte del remanente. El Señor quiere que seamos parte de su remanente. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre Santo, esta mañana estamos aquí postrados en tu presencia, pidiéndote, Señor, el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, pero pidiéndote que nos ayudes para alcanzar la victoria sobre el pecado. Tú lo has demostrado, porque tú viniste en carne de pecado para demostrar que se podía vencer el pecado en la carne de pecado.
Padre de amor, no tenemos justificación para seguir pecando. Cristo Jesús es vencedor y nosotros podemos también ser vencedores. Pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos esta mañana. Pongo a esta iglesia en tus manos para que ellos puedan seguir creciendo y avanzando, no solamente en números, pero también en vida espiritual, en entrega, en consagración, en unidad y en la predicación de tu palabra. Que tengan la victoria, Señor, no solamente en el mundo, pero también en el pecado. Que puedan vencer el pecado completamente y que puedan consagrar sus vidas a Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos. Nosotros solos no podemos. No podemos vencer por nosotros mismos. Pero en la sangre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, Señor, gracias por tus promesas. Y gracias porque tú nos vas a dar la victoria. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde cada uno.